Bueno, muy buen día, estimados estudiantes de octavo grado. Esta semana vamos a desarrollar una temática muy interesante que seguramente le inspirará a más de uno eh, empezar a leer textos que no conocían o habían podido leer alguna vez. Vamos a desarrollar la poesía romántica en medio del romanticismo. Entonces, la poesía fue uno de los géneros más importantes del romanticismo, el movimiento predominante durante la primera mitad del siglo XIX en Europa. Esto por ser el género dedicado por definición a la expresión de sentimientos, la subjetividad y el yo. Los románticos llevaron a cabo una renovación total de lo que hasta entonces era la poesía, partiendo inclusive de su propia definición. Es importante, estimados estudiantes, tener en cuenta el escenario en el que se desarrolló esto, ya que fue en Europa, principalmente en Inglaterra y Alemania, en el marco de lo cual fue ese romanticismo como movimiento artístico, cultural y literario, ¿cierto? Entonces, ese romanticismo rompe con las ideas de la ilustración que en clases de ciencias sociales, me imagino que ya lo han revisado, fue aquel movimiento que desarrolló grandes ideas en la mitad del siglo, en la mitad del milenio anterior, ¿cierto? Entonces, el romanticismo también busca destacar a través de la música, el arte, la literatura, las emociones que despiertan, como también la naturaleza y la melancolía. Entonces, en el romanticismo podemos encontrar que hay unas características como el individualismo, la originalidad, el nacionalismo, la emocionalidad y el rechazo a ese neoclasicismo. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué es eso? Bueno, no es más que dejar de lado las tradiciones de la era anterior y buscar romper con las nuevas, con las normas clásicas ya establecidas. Entonces, ¿cuáles son los autores del romanticismo? Podemos encontrar a Johann Wolfgang von Goethe, que luego les estaré enviando algunas imágenes de cuáles son sus obras. Goethe fue un poeta y novelista alemán. Está Víctor Hugo, que fue o es considerado uno de los autores franceses más importantes de la historia. Está el poeta estadounidense Edgar Allan Poe. Está Beethoven, Ludwig van Beethoven, que es uno o es el principal pianista y compositor mundialmente conocido por sus sinfonías. Y están también pianistas como Chopin, en fin, hay muchos. Esto para, estimados estudiantes, colocarlos en contexto de que vamos a desarrollar ahora en el marco de la poesía, que fue una de las partes de ese movimiento denominado romanticismo. Entonces, la poesía romántica podemos distinguirla a través de dos grandes tendencias, la lírica y la narrativa. En la lírica, el yo poético manifiesta sus emociones a través de los tópicos habituales de la estética romántica. En este grupo se encuentran las canciones de Espronceda, que ya vamos a ver quién es, las rimas de Bécquer o los poemas de Rosalía de Castro. Y en la narrativa se cuenta una historia extraída de la tradición y el tono de estos textos propició la revitalización de formas métricas como el romance. Algunos poemas breves, romances de José Zorrilla, en el que retoman temas y motivos de la historia de España.
y algunos poemas más extensos como El estudiante de Salamanca, también de este autor José de Esprocenda. Motivos y temas de la poesía romántica, la creación poética. La poesía se emplea para reflexionar sobre la propia actividad literaria. Los románticos consideran la poesía como un camino que permite alcanzar la belleza y el verdadero conocimiento, y además la consideran como el mejor vehículo de expresión del genio poético. Esto es, estimados estudiantes, no más que una crítica y un análisis y la expresión de sentimientos de todo el contexto que se veía en esa época. La rebeldía era otro de los sentimientos que querían manifestar estos intelectuales. La voluntad transgresora de los autores se encarna en personajes marginales, pero libres, como bandoleros, piratas, mendigos, víctimas en general de una sociedad clasista y opresora. Con todo, en el romanticismo español hay dos corrientes: la conservadora pegada a lo tradicional y la liberal o revolucionaria más inclinada a las libertades. Encontramos básicamente dos etapas de la poesía romántica. En la primera etapa, que es la primera mitad del siglo XIX, se cultiva una poesía enfática, retórica y grandilocuente. Hay autores destacados como Esprocenda y Zorrilla, y también cabe destacar a escritoras como María Josefa Massanés, Gertrudis Gómez de Avellana y Carolina Coronado. Y encontramos una segunda etapa a partir de mitad de los 1800, es decir, en 1850, cuando aparece una poesía intimista y sencilla en su expresión, que es el germen de lo que es la poesía moderna. Y se mantienen los temas románticos, pero se busca una nueva forma de expresión despojada de exceso retórico. En esta etapa aparecen autores como Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. En cuanto a José de Esprocenda, que fue ese autor español que vivió entre 1818 y 1842, dentro de esa poesía lírica destacan sobre todo las canciones dedicadas a personajes marginales, como ya lo revisábamos anteriormente, en el que el autor defiende a partir de los motivos y recursos típicamente románticos sus ideas liberales, es decir, sus ideas de corte cambiante a esa realidad que se vivía en la época. En sus poemas líricos, como lo es Canción del Pirata, El Verdugo, El Mendigo, El Reo de Muerte, El Canto del Cosaco, A Jirafa una orgía, se encuentra un autor más genuino, es decir, en defensa de los seres marginales, identificación de los proscritos, desprecio de las normas y las leyes, que en ese momento eran bastante rígidas, por llamarlo de alguna manera, eran fuertes, y un anhelo de libertad. Esto, como se los decía recientemente, se manifiesta aún en la expresión de sentimientos. Y los personajes oscilan entre los que muestran nobleza, valor y generosidad innatos, y los que, hastiados de todo, son cínicos, temerarios, insolentes y arrogantes. Entonces, en esa poesía narrativa del estudiante de Salamanca, que es una poesía un tanto extensa, considerado el mejor poema narrativo del romanticismo español, cuenta la historia de un personaje llamado Félix de Montemar, que ya podremos revisar. El poema, con un estilo fuertemente retórico y una gran polimetría, consigue crear un ambiente intensamente romántico y crea un personaje que encara la rebeldía, el cinismo y el satanismo del romanticismo más genuino. Estos estudiantes, para decirles que la importancia de la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes, nuestra forma de pensar. Leer poesía puede servirnos para entender un mundo mejor
y para buscar nuevas formas de expresar las cosas. Es necesario aclarar que la poesía también es un espacio de revolución, y así lo ha sido a través de la historia. Finalmente, en ese sentido, muchos poetas se han comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y promover un cambio de actitud de los demás. Entonces, hasta aquí dejamos. Cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, quedo atento. Muchas gracias.